Jeffrey Epstein llegó a decir que sospechaba que Donald Trump tenía demencia. Lo habéis escuchado perfectamente y de hecho lo vais a ver y leer. Pero es que el abusador más famoso del mundo estaba preocupado por la salud mental de su amigo Donald, que resulta que al mismo tiempo era el presidente. Y esto no es una teoría conspirativa de internet, esto es un correo electrónico real enviado el 29 de diciembre del año 2017, mientras Donald Trump ya era presidente de los Estados Unidos en su primer mandato. Un correo que, para desgracia de Donald Trump, acaba de filtrarse entre los más de 3 millones de documentos que el Departamento de Justicia ha sido obligado a tener que liberar. Y aún quedan unos cuantos correos más que todavía no se han publicado. Me pregunto, ¿por qué será? Bueno, dejadme que os lea lo que escribió Jeffrey Epstein. Esto era un correo from Jeffrey, del correo de Jeffrey Epstein, este correo al que le enviaban correos también Elon Musk preguntándole cuándo habría fiestas bestiales en su isla y otra gente, y se lo enviaba a Michael Wolff, un periodista, y le decía: algunos en la cena con Donald la última noche estaban preocupados sobre la demencia. Llevaba toneladas de maquillaje, tons of makeup, y dice, y no reconocía a antiguos amigos. Así, sin filtros, sin ceremonias. Un depredador, como este señor, como Jeffrey Epstein, alertando en un correo electrónico que le mandaba a un periodista sobre el deterioro cognitivo del hombre que se supone más poderoso del mundo libre, de los Estados Unidos. Y la prensa, ¿qué hizo? Bueno, pues ya lo sabéis, guardar silencio durante años. Este hombre, Michael Wolff, se quedó con el correo, no dijo absolutamente nada y el establishment en general protegió a Donald Trump, igual que lo está intentando proteger hoy en día. ¿Qué pasó por el camino? Hombre, pues que Donald Trump hizo una campaña bestial en contra de Joe Biden. ¿Os acordáis cómo llamaba Joe Biden? Le decía Sleepy Joe. Decía, no, es que se duerme Joe Biden. ¿Recordáis cuántos vídeos de Donald Trump hay ahora literalmente durmiéndose en medio de reuniones importantísimas? Le están explicando algo fundamental, tiene al lado a Marco Rubio hablando sobre la invasión de Venezuela y Donald Trump empieza a cerrar los ojos y a quedarse dormido. Es espectacular todo lo que dijo sobre Joe Biden y que ahora está aplicando a la perfección con Donald Trump. Pero ¿sabéis qué es lo más retorcido de todo esto? Y no solamente lo de Joe Biden, que nos tengamos que enterar de que el presidente actual de los Estados Unidos, que tantas bromas hacía con la demencia de otros, resulta que ya estaba dando señales de deterioro cognitivo hace 9 años, y nos enteremos precisamente a través de esto, de los archivos de un abusador condenado como Jeffrey Epstein. Esa es la transparencia del sistema americano, esa es la salud de la democracia en estos momentos. Las víctimas de Epstein, que llevan décadas pidiendo justicia, y cuando finalmente se abren los archivos, lo que encontramos no solo es que le dan justicia a las víctimas que siguen pidiéndola, sino el reconocimiento de que el presidente de los Estados Unidos tenía una forma bastante extraña de comportarse, que llevaba a pensar que podía tener demencia y que ni siquiera reconocía a sus amigos y que llevaba demasiado maquillaje. Y hablando de los archivos, por cierto, ya os voy a enseñar algunos vídeos. En fin, es que atención a esta cara. Solamente le he dado pausa y atención a las caras. En fin, ahora lo comentamos, pero antes de eso hay un dato que está circulando por internet que cada vez que lo leo, de verdad, va a decir me hace gracia. No me hace gracia realmente porque es muy preocupante, pero es súper llamativo. Y es que Donald Trump aparece mencionado en los documentos de Jeffrey Epstein más veces de las que Harry Potter aparece mencionado en los 8 libros de la saga de Harry Potter. Son casi 40.000 menciones a Donald Trump en más de 5.000 documentos de los que se acaban de publicar. Pensad en eso, dejad que se escuche en el eco. El protagonista de una de las sagas literarias más famosas de la historia, esto es Harry Potter, aparece menos veces en su propia historia, que se titula literalmente Harry Potter, que Donald Trump en los papeles de un traficante de menores. De Jeffrey Epstein, que ni siquiera es el libro Jeffrey Epstein, es Donald Trump apareciendo más veces que Harry Potter. Es que es una maldita locura y mientras tanto Donald Trump va por ahí repitiendo, lo repitió ayer y antes de ayer de nuevo, para ya de hablar sobre esto, no hay nada que investigar, circulen. Por Dios. Por Dios. Bueno, pues ahora vamos a entender a la perfección por qué escribían esto, por qué hablaba de la mirada perdida que tenía en 2017, de la demencia. Si esto fue en el 2017, 29 de diciembre del 2017, imaginad cómo está ahora, en el 2026, casi 10 años después. Después de que algunos le acusasen de que el tipo no estaba especialmente bien, resulta que Donald Trump
hizo lo siguiente: compartir un vídeo en el que, junto a Nayib Bukele, decía que hice mi examen cognitivo, dice, como parte de mi examen físico, y obtuve la puntuación más alta. Y uno de los médicos dijo: señor, nunca había visto a nadie conseguir ese tipo de resultado de puntuación. Fue la puntuación más alta. Es que es espectacular. Esta es la manera en la que Donald Trump cuenta sus historias. Siempre hay algún señor por ahí, no sabemos muy bien si ese señor existe o se lo inventa, siempre hay alguna especie de hazaña sin precedentes, siempre alguien le dice: has conseguido la mejor prueba médica. Y estamos hablando del Montreal Cognitive Assessment, que es una prueba diseñada para detectar efectivamente deterioro cognitivo temprano, que el propio Donald Trump reconoció que había hecho y que no era un test de inteligencia. No es un test para saber cuánto sabes y a ver si eres un tipo muy inteligente y qué coeficiente intelectual tienes, no. Mide simplemente una cosa tan importante y tan básica como si tu cerebro funciona con normalidad básica. Es decir, te piden: dibuja un reloj, y tú dibujas un reloj, que copies un cubo y copias el cubo, que identifiques animales en dibujos. Que digas: esto es un león, esto es un rinoceronte, esto es un camello, esto es una cebra. Te piden que repitas 5 palabras, que las recuerdes 5 minutos y que después las digas. Los niños aprenden a leer un reloj analógico alrededor de los 6 o 7 años. Y Donald Trump ahora está ahí, en televisión nacional, en este momento, diciendo literalmente que saca pecho y está orgulloso de haber identificado correctamente a un elefante mientras lo sabía señalar. Y que le estaba diciendo un señor: es la cifra más alta que ha habido nunca para este test cognitivo. Pero por Dios. Pero por Dios. De hecho, hace unos meses admitió que algunas preguntas del test le resultaron muy difíciles. Su palabra exacta fue: esos exámenes son realmente difíciles, son como test de aptitud, supongo, de cierta manera. Las primeras preguntas, dice, son fáciles, te preguntan sobre un tigre, un elefante, una jirafa, pero cuando llegas a las 5 o a las 6 te hacen unas preguntas realmente muy complicadas. Son preguntas que incluyen cosas como contar hacia atrás, o de 7 en 7, o nombrar palabras que empiecen por la letra B, o explicar que tienen en común un plátano y una naranja, habilidades que los niños desarrollan en segundo o tercer grado de primaria para prepararse para empezar a aprender las tablas de multiplicar, y el presidente de los Estados Unidos está diciendo que las encuentra, digamos, desafiantes. Pero bueno, no hace falta buscar en los archivos de Epstein para ver declaraciones en las que efectivamente parece que a Donald Trump se le va de verdad la cabeza. Como por ejemplo le ocurrió en este caso, en el que Donald Trump estaba, recordad, esto fue que el mes pasado, después de haber invadido Venezuela, estaba reunido en la Casa Blanca con algunos de los mayores jefes de las petroleras del mundo. Era una reunión de altísimo nivel para discutir inversiones millonarias en Venezuela después de la invasión, y de repente lo que estáis viendo en mitad de la población dice, de la presentación, perdón, dice: un momento, me tengo que levantar un momento. Dice: tengo que mirar esto un momento. Se levanta, todos en silencio, había ahí decenas de altos cargos. Se levanta, camina hacia el cristal y dice: wow. Y empieza a contemplar durante unos segundos. Dice: ¿qué vistas, qué vistas? El solar donde antes estaba el ala este de la Casa Blanca, que él mismo ha mandado demoler, el que ha destrozado, ya no existe, para construir un salón de bailes. Y dice: bueno, lo siento, tenía que mirar. Un momento ridículo, raro, que dejó desconcertados a todos los ejecutivos que estaban a su alrededor diciendo: pero ¿qué acaba de hacer? Los que estaban ahí, los presentes, se quedaron sentados sin saber qué hacer. Marco Rubio a un lado sin saber qué decir, J.D. Vance al otro, y el presidente de los Estados Unidos mirando absorto un montón de escombros como si fuese una obra del Museo del Prado. Como dijo un analista político cuando esto ocurrió, la única razón por la que los líderes republicanos no hacen nada debe ser porque Donald Trump no debe estar realmente dirigiendo nada. Y luego está Davos. Ya lo que nos faltaba ver es Davos. Bueno, antes de Davos, es que hay muchas cosas antes de Davos. Esto, por ejemplo, también hablando de test cognitivo. Resulta que le dan una caja negra que tiene que abrir porque dentro había algo, y se pasa 5 segundos intentando abrirla, le dice: ¿me ayudas? Se la da a su ayudante, que en un momento la abre, como una persona que tiene capacidades, aptitudes normales, la abre y se la entrega. No estaba dura, simplemente es que no sabía. El del test cognitivo
tan victorioso. O esto, por ejemplo, cuando estaba reivindicando su primer año de gobierno, empieza a decir, mira todo estos son logros, todos esos logros que hemos conseguido el primer año. Nadie ha hecho esto antes que yo. Esto es una gran cosa, ¿eh? Y somos uno de los países más de moda. Y de repente coge, es que este momento es increíble, ¿eh? Atención. Y tira todos los folios, todos los documentos que decía, todo esto os voy a enseñar ahora, y lo tira al suelo de repente. Si esto lo hubiese hecho Joe Biden, amigos, si esto lo hubiese hecho Joe Biden, habríamos estado, acordaos, durante semanas hablando del el deterioro cognitivo del presidente de los Estados Unidos, cómo esto es un peligro para el país, cómo está haciendo ver que es un presidente débil y que eso es malo para Estados Unidos. Sin embargo, hace Donald Trump esto y no pasa nada. Y como os decía, Davos, o sea, que si ya es grave que lo haga en su país, que se vaya al Foro Mundial de Davos, donde están los líderes más poderosos del planeta, que se reúnen para hablar sobre el futuro del mundo, de la economía global, el escenario más importante para la diplomacia económica internacional, y allí se planta Donald Trump delante de las cámaras, no de las suyas propias solamente, sino de todo el mundo, y empieza a decir, sin parar, Iceland, Iceland, Iceland. Atención, ¿eh? Iceland. No pasa nada si habla de Islandia. El problema es que no se estaba refiriendo a Islandia. Se estaba refiriendo a Groenlandia, que es el país que durante tantas ocasiones ha dicho que quería invadir, que quería que formase parte de los Estados Unidos, que iba a hacerlo por las buenas o por las malas, le decía. Cosa que puso muy en contra a Europa, evidentemente, y cosa que a él le dio igual y amenazó de vuelta con poner aranceles en el caso de que los países europeos, que por cierto mandaron muchos soldados para allá, para Groenlandia, no para Islandia, les pondría aranceles en el caso de que no le dejasen. Y no para de repetir Iceland, Iceland. Lo dijo una gran cantidad de veces, confundiendo el nombre del territorio que estaba amenazando con invadir. Es decir, ni siquiera es consciente del nombre de aquel sitio que quiere que pertenezca a los Estados Unidos. Aquí seguía haciendo, ¿eh? Decía, estoy ayudando a Europa, estoy ayudando a la OTAN. Hasta las últimas cosas que me han pasado sobre Iceland, otra vez más se equivoca y no dice Groenlandia, dice Iceland, hablando de Greenland. Dice, antes de esto me llamaban Daddy, me llamaban Papi. Un hombre muy listo dijo, él es nuestro daddy, él es nuestro papi. ¿Pero qué es esto? Se llama Groenlandia, señor presidente. O sea, llevamos 12 minutos de vídeo, pero entendemos, ¿no? Más bien a lo que nos estábamos refiriendo al principio cuando estábamos hablando de que Jeffrey Epstein, el maldito Jeffrey Epstein, decía, la gente estaba preocupada por la demencia del presidente. Y ahora vemos que todo va cuadrando bastante más. Esto todavía no había salido en los archivos de Epstein, esta parte. Había salido un poquito que había dejado y todo censurado. Ahora salía algo más. Muchas cosas censuradas. Todavía falta que salga más. Imaginaos lo que falta que salga. Donde literalmente están diciendo, vamos a ver, efectivamente se estaba equivocando aquí. Lugares diferentes del mapa. Iceland, Greenland, no es lo mismo. ¿Y sabéis qué respondió la Casa Blanca? Que siempre van como por detrás intentando salvar a Donald Trump cuando la caga de esta manera. Dijo, no, es que realmente sí se refería a Iceland, porque como en Groenlandia hay mucho hielo, pues se refería a Iceland, la tierra del hielo. Madre mía. Esto es lo que nos espera, amigos. 4 años, bueno, 3 más, de negación sistemática de la realidad. De insultos a periodistas que digan lo obvio. Donald Trump decía piqui, cerdita, llamaban a los periodistas. Reescritura constante de los hechos para intentar dejar en una buena posición a Donald Trump. Así funciona el autoritarismo cognitivo, aún tengo más que enseñaros. No importa lo que veas con tus propios ojos, importa lo que te digan que has visto. Y ya si os alucinaba esto, atención a esto, es que esto es increíble. Donald Trump sale públicamente también en el foro de Davos, después en el turno de preguntas, y empieza a decir, sí, estuve con con 2 de los mejores encuestadores de los Estados Unidos, y me dijeron, señor, si George Washington y Abraham Lincoln volviesen y se presentasen como presidente y vicepresidente contra ti, no te podrían vencer. ¿Esto qué es? Si volviesen de entre los muertos, George Washington, que es el padre fundador, el primer presidente, el hombre que rechazó ser rey para crear una república en los Estados Unidos, y Abraham Lincoln, el presidente que por cierto acabó con la esclavitud y preservó la unión del país. Según Donald Trump, juntas a estos 2, presidente y vicepresidente,
y dice que los conseguiría ganar por 25 puntos de diferencia. Y lo cuenta como si fuera algo de lo que estar orgulloso, como si fuera real esto. Como si alguien en algún lugar del universo pudiese haber dicho algo como esto en serio. No, me lo dijeron dos de los mejores encuestadores. Que por cierto, esta historia la ha contado más de una vez. En 2022 dijo que ganaría por 40 puntos a estos dos juntos. Ahora son 25, han recortado un poco estas dos personas muertas. Pero la patología permanece constante, es la necesidad compulsiva, daos cuenta, de verse a sí mismo como el más grande de la historia. El mejor, el más querido, por encima de incluso muertos ilustres. Como cuando decía, yo me merezco el premio Nobel más que nadie en la historia de la Tierra. O sea, se merecía más el premio Nobel que Nelson Mandela. Se lo merecía más que Martin Luther King, se lo merecía más que cualquiera que hubiese luchado por los derechos de verdad de las personas en el mundo. Él, que mientras tanto amenazaba con invadir países o literalmente los invadía, como hizo con Venezuela. Es que le tratan como a un niño diciendo, no, sí, tú eres el mejor. Si se presentasen contra ti estos dos, tú ganabas seguro porque eres el mejor. Y él, sí, soy el mejor. Ese tipo de darle la razón solamente hay que hacérselo a niños pequeños o a gente que está en un momento de debilidad mental bastante grande. Y hay más, ¿eh? En este caso aquí estuvo como 2 minutos explicando cómo cuando él era pequeño su madre le dijo, podría ser un jugador de béisbol durante 2 minutos sin parar. O sea, cosas raras que, insisto, si lo hubiese dicho Joe Biden, habríamos puesto el grito en el cielo. Y en este caso, por ejemplo, reivindicando que una de sus primeras grandes acciones de su primer año de mandato ha sido cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Y después de decir esto dijo, bueno, me gustaba decirlo así, pero me habría gustado llamarlo el Golfo de Trump, Gulf of Trump. The Gulf of Mexico. It should be the Gulf of America. I was going to call it the Gulf of Trump, but I thought that I would be... Pero creí que eso, bueno, sería igual demasiado, pero lo voy a reconsiderar de nuevo. Es que es una locura. En un espacio geográfico compartido entre México, los Estados Unidos, Cuba, el Caribe, que tiene siglos de historia, que siempre y en todos los mapas del mundo, Mapamundis, se le llama Golfo de México, él de repente decidió que la presidencia de su gobierno no era otra cosa que, de los Estados Unidos, no era otra cosa que una especie de experimento de marketing inmobiliario a escala planetaria y que le iba a poner el nombre de América mejor que de México. Y después dijo, no, ¿y por qué no? Mejor pongámosle de Donald Trump. Esto es todo una locura tras locura tras locura. Y ocurre lo peor de todo. Mientras su propia familia, atención a esto, está advirtiendo, no solamente Jeffrey Epstein, sino su propia familia, está advirtiendo públicamente sobre el historial de demencia de los Trump. Su sobrino, Fred Trump III se llama, ha dicho en entrevistas públicamente, las podéis buscar, que la demencia corre en la familia. Que su abuelo, el padre de Donald Trump, Fred Trump, fue diagnosticado con Alzheimer en 1991 y murió en el 99 tras años de deterioro. Que durante el tiempo en el que estaba de esa manera tenían que también como crearle una ficción en la que él seguía mandando en sus empresas y demás. También iban explicando que otros familiares, en fin, es que tampoco me gusta hablar de esto porque no conozco a sus familiares, no sé qué es lo que hacían. Lo que estoy viendo es lo que hace el presidente de los Estados Unidos y de verdad no me alegro que Donald Trump tenga esto, ni me alegro que nadie tenga esto, me parece horrible. Eso sí, me parece más horrible todavía cuando este tipo de desgraciada enfermedad o estado mental tiene que suponer el perjuicio o el daño de otras personas, en este caso de un pueblo entero de los Estados Unidos, que está viendo como este tipo delirante está diciendo las cosas más locas y ordenando las cosas más histéricas, incluso ejecuciones en la calle o incluso gente de otros países, como ahora decide que tiene que invadir Groenlandia o Iceland, lo que le apetezca un poco, o que le va a poner aranceles a Europa, o que va a invadir nuevos países. Esto no lo hizo un tipo que está en sus cabales, amigos. Este es el tema. Y el sobrino decía, Fred Trump decía, he visto su deterioro. Y lo veo en paralelo, dice, con la manera en que mi abuelo, padre de Donald Trump, declinó. Si alguien quiere creer que la demencia no corre en la familia Trump, simplemente no es verdad, decía. Y la sobrina de Donald Trump, es que no hay suficiente con este hombre, con la sobrina, que se llama Mary Trump, que es psicóloga clínica, por cierto, ha sido todavía más directa. De hecho, ha escrito un libro sobre Donald Trump, algún día lo comentaré en un vídeo. Pero ha descrito a su abuelo como en los años finales dejó de reconocer a sus propios hijos, preguntaba quién era su hija, en fin, algo horrible, pero dice la sobrina, insisto, que se dedica a esto, diciendo que ve la misma mirada perdida, el mismo gesto, dice literalmente, de ciervo frente a los faros en los ojos de Donald Trump. Pero claro,
de esto no se habla en muchos de los medios que siempre protegen a Donald Trump, en esos medios que con Joe Biden siempre que se trababa con una palabra o hacía algo raro, porque efectivamente hacía cosas raras Joe Biden, pero cada vez que hacía la mínima cosa, se poblaban los medios de expertos analizando cada pausa, cada tropiezo, diciendo está claro que tiene esto, que tiene lo otro. Y ahora tenemos a Donald Trump mirando por la ventana en medio de una reunión, diciendo que ha aprobado test diseñado para niños, tirando papeles al suelo en medio de una rueda. Y todo sigue igual. El doble rasero de verdad que no es sutil, es escandaloso. La diferente forma de tratar a uno y a otro. Y aquí está la verdadera pregunta que deberíamos hacernos. Si Jeffrey Epstein ya veía las señales hace 9 años, si la propia familia de Trump lo advierte ahora públicamente, si los vídeos muestran comportamientos extrañísimos y cada vez más erráticos, ¿quién está realmente al mando de los Estados Unidos? Porque si Donald Trump ni siquiera puede recordar el nombre del país que quiere invadir y lo confunde Iceland con Greenland, si se distrae mirando las obras en medio de reuniones y negociaciones internacionales importantísimas de verdad, ¿quién está mandando? ¿Quién está tomando las decisiones tan terribles? ¿Es él? Lo cual sería una mala noticia. ¿O es otro? Lo cual también sería una mala noticia porque hay alguien que está gobernando que no sabemos quién es. Y estamos en el primer año de su mandato, ¿eh? Un señor que tiene ahora mismo 80 años. Y ese no es el problema. Porque hay todo tipo de personas de 80 años que están la mar de bien, o que sin estar la mar de bien son personas decentes, o que en el caso de que no lo sean no tienen la capacidad de hacer el mal que tiene un presidente indecente que además está al frente de los Estados Unidos. En fin, amigos y amigas, os animo a suscribiros al canal, a activar la campanita para que os lleguen siempre las notificaciones y no os perdáis ningún vídeo, y si queréis apoyar más allá a este canal y a estos vídeos podéis entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte del proyecto y permitir que esto siga existiendo al margen de las redes sociales estadounidenses. Muchas gracias por estar aquí.